amaneció con mucha niebla, no se veía prácticamente nada, pero ahora se despejó completamente. No hay una nube en el cielo. Y dentro de unas horas tal vez hasta esté en remera. Pero anoche me morí de frío, que no había frazada que aguante. Tengo un caloventor, pero no se puede dejar toda la noche prendido, es medio peligroso, así que seguramente lo tenga que solucionar de alguna otra forma, con alguna estufa, o hasta se me ocurrió poner unas mini salamandras adentro de la casa rodante. No sé si es algo muy recomendable, pero me encantaría. Me encantaría poder lograr eso. Me parece que lo que vieron recién, yo sufriendo con una hernia de disco, tratando de sacar los sillones y la mesa tan pesadas, amerita a que te suscribas y tildes la campanita. Me parece, lo digo yo. Ahí verán que ya corrimos los muebles, si me dejan decirle muebles, los sillones y la mesa del pisito. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que hicimos fue limpiar todo el piso, o sea, de tierra, ¿no? Acá abajo hay esto, simplemente tierra. Lo limpiamos un poco de los yuyos y demás, dejamos todo liso y parejo, o lo más posible. Y después le pusimos toda una capa de arena. Fuimos colocando los ladrillos con el dibujo que nosotros queríamos. Este es bastante simple, digamos. Fuimos colocando los ladrillos y apisonándolos, siempre revisando de que calcen lo mejor posible, que no se tambaleen. Todavía hay alguno por ahí que se tambalea, pero bueno, la perfección acá en las cosas rústicas no existe. Después de eso, lo que hicimos fue ponerle arena en las uniones, llenarlo de arena en las uniones, y como teníamos piedra partida, también fuimos poniendo un poco de piedrita. Piedra partida es... a ver... es esto. Esto es piedra partida, ¿sí? Que es lo que nosotros teníamos, entonces le fuimos colocando un poco. Y lo dejamos, lo mojé varias veces. Y bueno, por 2 meses no vine más. Así que ya quedó bastante apisonado. Y ahora lo que hice fue sacar todos los muebles que estaban arriba y barrer para sacar todo el yuyo y la arena que sobraba. Porque tiene que quedar, todavía me falta barrer un poco más, pero una diferencia. Esta diferencia, ahora cuando llegue mi papá y su ayudante y su pareja, lo que vamos a hacer es llenar todas las diferencias con cemento, ¿sí? Todas las diferencias con cemento. Y una clave muy importante, que me acabo de olvidar, son estas maderas que están en todo el contorno del piso. Estas maderas, que están sujetas por maderitas más chiquitas para que estén en su lugar, están en todo el contorno del piso y sirven más que nada para contener la arena de los extremos. Estas maderas van a quedar ahí para siempre o hasta que se pudran. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar un poco la zona del fogón. Bueno, ahí queda armado, se ve prometedor. No sé, por lo menos a mí me encanta. ¿Ustedes qué opinan? Este quedó como diciendo que puede subir un poquito más. Veremos qué sucede. Ya que mi viejo todavía no llega, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a reforzar un poco los bancos. Un tornillo quebrado. Se hizo bolsa. No es tan fácil sin las herramientas adecuadas, pero se logra, se logra. Ahí quedó.
podés, vos podés. Perfecto. Sí, el cono servía para algo. Estaba tapando todos los materiales. No sé si hay más yuyo que arena acá. Acá llegaron. Bienvenidos. Gracias. Hola, hermoso. Hola. No, pobrecito. Parece que quiere una panada de carne. A ver, para que la gente sepa que también agarrás la pala de vez en cuando, o la escoba. Es un escobillón, no es una pala. ¿Qué estás haciendo, pa? Sacando arena sobrante. Así sería. ¿La idea cuál era? ¿Por qué hay tanta arena en el piso? Bueno, la idea era que la arena se asentara, pudiera unificarse al ladrillo y así tomar un poquito más de cuerpo. Ahora, bueno, sacamos lo que no bajó y le vamos a poner cemento líquido para que compacte y unifique un poco más el piso. Vamos a cortar, a improvisar una herramienta para poder vertir el cemento líquido en las puntas de los ladrillos. Así que acá tenemos nuestro servidor system. A ver, pa, ¿qué estás haciendo? Pasando una esponjita, limpiando los ladrillos que se colocaron recién, para que las marcas del cemento no tapen el dibujo y quede un poquito más prolijo. ¿Y cómo va el tema del cemento? Y de a poco, ¿Se puede mejorar algo? Siempre se puede mejorar. Habría que mejorar el colocador. Parece que pusimos un poquito grueso el cemento y habría que ponerlo un poco más aguado. Y bueno, hay detalles. Bueno, ¿cómo estamos ahora que casi terminamos el piso? Doloridos. Destruidos. ¿Un placer ayudar a tu hijo? O... Sí, la próxima vez que necesites nuestra ayuda... Avisa que nos vamos. Sí. No estamos. O te pasamos el teléfono de alguien. No, el cansancio es bueno, es lindo. En su momento lo hicimos en nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto, y siempre lo disfrutás, y mucho más cuando un hijo decide hacer algo parecido. Así que el cansancio es justificable y está todo bien, no hay problema. Bueno, pa, Cari, hoy vinieron a ayudarme, así que ahora les quería contar cómo se siente que un hijo, digamos, relativamente joven quiera invertir en el campo, un terrenito en un lugar rural, cómo lo ven ustedes. Nos encanta que hayas invertido acá. Es un lugar que nosotros queremos mucho, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha gente que le gusta saludar, y nos encanta haberte apoyado, colaborar con vos siempre que podamos para que hagas este sueño, esta meta, este proyecto. Nos encanta que hayas invertido en este terreno, que estés con una casa rodante que para nosotros es muy importante, y que avances en este proyecto tan lindo. Y lo más importante es que está cerca de nuestra casita. Está cerca de nosotros. Después, Que vamos a tener cerquita nuestro. después en otro video los voy a entrevistar a ver por qué decidieron también una ciudad chiquita en vez de la gran ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias por ayudarme, por estar para
apoyarme siempre, por venir a darme una mano cada vez que tengo que hacer algo que se me hace un poco más difícil, como el piso ahora. Así que bueno, muchas gracias, los quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho y siempre vamos a estar para Un vos. gusto estar para ayudarte siempre. Que estés en este hermoso lugar, ni tan lejos del centro de Buenos Aires, ni tan cerca, es bueno, es lindo. Y tu proyecto entusiasma. También lo incorporamos un poquito en nuestro proyecto porque lo iniciaste con una inversión que no fue tan grande y que cualquier persona que quiera hacer un cambio de vida lo puede lograr con poquitos ahorros. Y que este proyecto vaya creciendo día a día o en los momentos que se le puede dedicar tiempo es importante porque de aquel inicio que era todo un matorral y un pequeño monte, hoy es un terreno con servicios y comodidades que no son las que provee la ciudad, pero sí son muy lindas para las que provee el campo. Bueno, ha terminado todo por hoy y por este finde. Ya terminamos con el piso, ahí les muestro. Quedó todo cepillado, cada ladrillo tuvo que ser cepillado, el excedente de cemento lo sacamos, así que fue muy laborioso. Nosotros nos imaginamos cemento líquido, lo ponemos un poquito entre las juntas y ya está. Y no, nos tomó un par de horas, nos tomó un trabajo, dolores de espalda por estar agachados, pero gracias a Dios fue todo bien y con la ayuda de mi papá y de Cari, gracias a Dios pudimos hacerlo. Así que bueno, ya está por bajar el sol. Allá a lo lejos se ve un poquito del anochecer. Y no quería despedir el video sin mostrarles el nuevo nacimiento que tenemos en el campito, como yo le digo cariñosamente. Acá está un jazmín amarillo que decidió nacer en invierno para alegrarnos a todos. Bueno, otoño. Ya está la moto prendida, todo cerrado, todo terminado. No voy a poner los muebles, el mobiliario especial que tenemos porque el cemento se tiene que secar bien, no tiene que hacer presión, así que dejamos todo así y bueno, en unos días volvemos y a seguir metiéndole onda.